Bueno, en esta ocasión voy a hacer una exposición de mi examen número 2 de la pregunta uno en el tema de relación de variables meteorológicas. Lo del docente a cargo del curso es Jenny Cirila Pacha Huerta y mi persona Méndez Barros Carlos. Primero, ¿qué es una variable meteorológica? Eh, bueno, por dar ejemplos son la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la nubosidad, la precipitación, la dirección de viento, la velocidad de viento, la radiación y también hay muchos más, ¿no? Que no lo menciono. Y bueno, recordemos que cada una de esas variables tiene su unidad de medida y también tiene su instrumento de medición. Por dar un ejemplo, la temperatura se mide en grados centígrados y su instrumento de medición es el termómetro, ¿no? La presión se mide en milibares y su instrumento de medida es el barómetro. Y así entre otros. Y bueno, cada una de estas variables podemos relacionarlas. Y en algunas vamos a encontrar relación y en otras no. Si encontramos relación, vamos a encontrar una relación tanto directamente proporcional o inversamente proporcional. Y esa relación nos puede ayudar a generar predicciones, ya que al saber cómo se va a comportar la gráfica, podemos saber más o menos predecir qué va a pasar a mayor escala o a menor escala. Y con esa mayor escala, pues genera también lo que son los desastres naturales, ¿no? Y bueno, para comenzar voy a hacer 5 ejemplos, los cuales voy a comparar de 2 a 3 variables y vamos a analizar cada una de ellas. Primero tenemos la temperatura y la velocidad de viento. Ambos se encuentran en un gráfico de X y Y, donde, bueno, la temperatura se mide en grados centígrados y la velocidad de viento estamos midiéndola de manera de kilómetros por hora. Otra unidad también muy usada es metro por segundo. Sería una conversión, ¿no? De 5/18. Y bueno, acá podemos ver que los círculos o vacíos, mejor dicho, son la intersección de cada una de ellas, ¿no? Y bueno, acá el y es la función que más se acerca. Y el r cuadrado, pues recordemos que cuando más se acerca al 1 es más exacta la gráfica. Y 0,85, bueno, es un valor aceptable, ¿no? Sabemos, bueno, acá podemos ver que hay una diferencia de exactitud. Si fuera más cercano a 1 sería lo más cercano posible, o sea, lo más igual posible a los puntos, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos relacionar la temperatura y la velocidad de viento? Pues tienen un comportamiento directamente proporcional, ya que mientras más aumenta la temperatura hay más flujo de viento y por ende más velocidad de viento. Esto podemos verlo reflejado en una olla caliente. Cuando una olla está caliente, está hirviendo, ¿qué pasa? Podemos ver que en el agua hay movimiento. Lo mismo pasa con el aire. El aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar por el peso de sus moléculas. Y este movimiento de aire, estas corrientes aéreas, generan movimiento y por ende velocidad de viento. O sea, a mayor temperatura, mayor velocidad de viento. Y podemos relacionar esto de esta manera, ¿no? Otra cosa que podemos identificar es que nos puede ayudar también a prevenir tornados, ya que recordemos que los tornados son el encuentro entre el aire caliente y el aire frío, y se persiguen estos dos, ¿no? Generando desastres naturales. Y bueno, con esto podemos prevenirlo, ya que sabiendo que son directamente proporcionales, podemos saber que puede generarse estos tornados, ¿no? En el ejemplo 2 tenemos la velocidad de viento y la presión. Por la mano izquierda tenemos la presión y por la mano derecha tenemos la velocidad de viento. Es un gráfico de doble entrada trabajado a paso de tiempo, ¿no? Y bueno, este gráfico fue sacado de Cenami y vemos acá que claramente hay un comportamiento inversamente proporcional, ya que vemos que cuando uno sube, por ejemplo, la presión sube, la velocidad de viento baja. ¿Y esto cómo podemos interpretarlo? Bueno, tenemos que saber el tema de anticiclones y borrascas, ya que anticiclones es cuando la presión es alta y las borrascas son una baja de presiones. Y bueno, ¿qué pasa? Pasa que cuando la presión baja, el movimiento de aires, lo mejor dicho, crea movimiento en el aire porque genera un vacío. Y este vacío tiene que rellenarlo por aire y por ende hace que haya un mayor flujo de aire. Mejor dicho, que cuando la presión baja, el movimiento de aire sube, la velocidad del viento sube. Y esto, bueno, puede ayudarnos a comprender, por ejemplo, esta gráfica de acá nos ayuda mucho al momento de predecir huracanes, ya que cuando hay una alta borrasca,
hay mucha más probabilidad de que genere huracanes, ¿no? Y esto nos puede ayudar a prevenirlos, sabiendo ese entendimiento de esa comparación. Muy importante ese gráfico. Ahora, en el ejemplo 3 tenemos la temperatura y la precipitación. Este es un gráfico clásico, el cual es conocido como climograma, donde siempre vamos a tener la precipitación por la mano derecha y la temperatura por mano izquierda. En grados centígrados la temperatura y la precipitación tenemos en milímetros. Y bueno, tenemos siempre un paso mensual. Aproximadamente siempre se trabaja con 3 años para tener un entendimiento mejor de la topografía del lugar, pero en este caso lo tenemos solamente para la explicación durante un año, ¿no? Y bueno, acá podemos ver que las barras azules son la precipitación y la línea roja es la temperatura. Rojo temperatura y azul la precipitación, ¿no? Y eso es lo más intuitivo. Y acá, ¿cómo podemos relacionar la temperatura con la precipitación? Bueno, el mismo ejemplo de la olla caliente. Ahora dándonos más cuenta, vamos dándonos cuenta de que se evapora, ¿no? El agua y genera, mejor dicho, nubes. Bueno, esta es la manera en la que se genera nubes, ¿no? Y acá podemos ver que en el mes de febrero a junio hubo mucha precipitación. Y como puede verse reflejado, hubo una baja de temperaturas porque cuando llovía, bueno, había mucha nubosidad y impedía el paso de la luz solar, por ende, la temperatura descendía. Pero vemos que cuando la temperatura se alzaba a su mayor rango, que generaba ya nubes, ya, ¿no? Y en el mes de octubre, noviembre y diciembre vemos que regresó la precipitación. Esto podemos usarlo, mejor dicho, para la prevención de lluvias, ¿no? Ya que el climograma es esencial para saber en esa área cuándo va a llover. Más o menos ya los agricultores con esto trabajan y tienen una predicción exacta de, tal mes va a llover, tal mes voy a sembrar tal cultivo. Y con esto podemos trabajar mejor, ¿no? Ahora, vamos a relacionar la temperatura y la humedad. Por la mano izquierda tenemos la temperatura en grados centígrados y por otro lado tenemos la humedad relativa del aire en porcentajes. Y bueno, acá tenemos dos tipos de temperatura, ¿no? La temperatura del follaje y la temperatura del aire. La temperatura del follaje es la temperatura de las plantas, mejor dicho. Y bueno, podemos acá observar que se ha trabajado también un paso eh, mensual. Es un gráfico de doble entrada. Y podemos acá observar que, mejor dicho, la temperatura del follaje y la temperatura del aire son directamente proporcionales, ¿no? Mejor dicho, uno sube y el otro también. Y eso tiene sentido, ya que la temperatura del aire influye mucho en la temperatura de las plantas. Pero podemos ver una gráfica inusual acá, la cual es la azul, ¿no? Que es la humedad relativa. Y vemos que cuando la humedad sube, digo, la temperatura sube, la humedad baja. Y esto es debido a que la humedad no es más que el agua contenida en el aire. Y el agua contenida en el aire también se puede evaporar. Pero esto sí es sometida a mucha temperatura. Mejor dicho, que si es que la temperatura sube, el agua contenida en el aire se evapora, por lo que se dispersa la humedad y hace que el porcentaje sea menor. Y bueno, esta es la interpretación de esa gráfica, ¿no? Y por último, tenemos una triple comparación entre la precipitación, la evotranspiración y la temperatura. Vemos que por la mano izquierda tenemos dos variables. ¿Y por qué funciona este gráfico? Porque la unidad de medida de la precipitación y de la evaporación es la misma, ya que recordemos que la precipitación se mide en milímetros y la evaporación también se mide en milímetros. Mientras que por la mano derecha tenemos la temperatura. Y acá podemos observar que va a un paso mensual durante un año, igual que en el climograma, pero acá podemos tener en cuenta de que las tres gráficas, o sea, las tres variables, perdón, se relacionan directamente proporcional, porque cuando cuando una aumenta, automáticamente las dos también. ¿Y cómo podemos tomarlo esto? Bueno, ya hemos tenido ya cómo aumenta la temperatura y la precipitación. Y bueno, acá tenemos, ¿no? Un aumento notable con lo que es la temperatura y la evaporación. Mientras que la precipitación ya hemos visto con el climograma que se comporta de manera inversa a estas dos. Pero ahora, ¿por qué se relaciona la evaporación con la temperatura? La temperatura se relaciona de manera que prácticamente es el vapor de agua que cuando la temperatura aumenta,
es ya por ende saber ya que la evaporación va a aumentar, ¿no? Y acá podemos explicar de una manera mejor cómo funciona el climograma. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.